Reciban un cordial saludo, estimados compañeros y estimada tutora. Mi nombre es Juan Sebastián Pedraza Solano, del programa Ingeniería Electrónica. Vengo a explicarles el punto el que escogí, el punto A. Ya un momento me remito a compartirles el documento. Entonces, es el análisis experimental, en donde dice que un estudiante obtuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una bolita de masa M, la cual se dejó caer desde un reposo sobre un plano inclinado a la altura H y un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura. Bueno, en la figura 1 se considera que el plano inclinado es liso, y es decir, el rozamiento es despreciable. Aquí tenemos la imagen, el plano inclinado con una altura, con un ángulo, un plano inclinado y un plano horizontal. Entonces dice que al llegar al final del plano inclinado, ahorita continuó su movimiento sobre tres superficies horizontales distintas, cada una con diferentes características de rugosidad. En cada superficie la bolita recorrió una distancia antes de tener coeficiente de fricción μk para cada una de las superficies horizontales. Entonces dice pista, programa de cuerpo libre tanto en el plano inclinado horizontal y las ecuaciones, listo. Entonces, haciendo la explicación, tenemos que en el plano inclinado la suma de fuerzas es suma de fuerzas en X es igual a masa por gravedad por seno de teta, y esto es igual a masa por aceleración. Entonces, eh, las fuerzas, las fuerzas en Y, entonces tenemos que es la normal menos la masa por la gravedad por el coseno de teta, que es igual a cero. Entonces, la sumatoria, perdón, del plano horizontal de las fuerzas es sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, y la suma de fuerzas en Y es igual a cero. Entonces, despejando, cancelamos la masa. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahí se me olvidé poner el cuadrado porque la gravedad es una aceleración, entonces la aceleración va en segundo al cuadrado. Entonces aquí iría un segundo al cuadrado. La altura es 0,8, entonces lo que hacemos es hallar la aceleración. Entonces la aceleración es igual a gravedad por seno de teta. Entonces reemplazamos los valores, tenemos que aceleración es igual a 9.8 por seno de 30, que 30 es el ángulo que nos dan del plano inclinado. Esto da aproximadamente 4.9 metros sobre segundo al cuadrado, teniendo en cuenta que la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la longitud de la rampa, para hallar la longitud de la rampa de ese plano inclinado, entonces tenemos que es igual al seno de teta sobre la altura, que es h, sobre la longitud. Entonces, esa longitud es igual a h, que es la altura, sobre el seno de teta. Entonces, tenemos una altura de 0.8 y el seno de 30 grados es igual a 0.5, y esto equivale a 1.6 metros. O sea que la longitud de esa inclinación de esa rampa es de 1.6 metros. ¿Listo? Entonces, la velocidad final del plano inclinado, tenemos una ecuación que es velocidad al cuadrado es igual a velocidad al cuadrado de la velocidad inicial más 2 por aceleración por longitud. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que velocidad al cuadrado es igual a 2 por 4.9 por 1.6, que nos equivale a 15.68, que esa es la velocidad al cuadrado. Pero todavía nos falta el siguiente paso, que es sacarle la raíz a ese b, que es velocidad al cuadrado. Entonces tenemos raíz de 15.8, y esto equivale a 3.96 metros sobre segundo. Entonces esta es nuestra velocidad. Entonces, en el plano horizontal tenemos que velocidad final es igual a cero, porque ahí es donde se detiene la bolita. La aceleración es igual a menos μk, que es el coeficiente por gravedad. Entonces tenemos que velocidad al cuadrado, la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado
más 2 por la aceleración por la distancia, que es igual a 0. Y esto es igual a velocidad al cuadrado final, la velocidad final al cuadrado, menos 2 por mu k por gravedad por distancia. Entonces, despejando la fórmula, despejamos mu k y nos queda así de esta siguiente. Entonces, la primera superficie es 0.9, que es la primera distancia. Entonces, tenemos mu k1. Entonces, tenemos como la primera incógnita o variable es velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, la tenemos aquí, que es esta, que es velocidad al cuadrado, entonces es 15.68. Entonces esos 15.68 lo dejamos arriba y lo que hacemos es dividir por 2, por 9.8, por 9.9, que es el 0.9, es la primera distancia que nos dieron, la distancia X. Y esto nos da un μk, que en este caso es un coeficiente de fricción de 0,89. Y lo mismo hicimos para la superficie 2, que es una distancia horizontal de 1.2. Entonces, μk2 es igual a 15.8, la misma velocidad al cuadrado inicial, que es igual a 2 por 9.8 por gravedad, que es la gravedad, por 1.2, y esto me da un coeficiente de 0.67 coeficiente. No tiene unidades porque eso es un valor que se expresa en un valor absoluto que no tiene unidades. Entonces, listo, para la superficie 3 tenemos 1.5 metros. Entonces tenemos μk, en este caso aquí era μk3, yo le puse μk1, pero era μk3. Entonces tenemos que μk3 es igual a 15.68, que es la velocidad inicial al cuadrado, por dividido 2 por 9.8 por 1.5, que en caso 1.5 es esta distancia horizontal, y este da un coeficiente de 0,053 sin unidades. ¿Listo? Entonces tenemos la tablita, creé una tablita en donde decimos que superficie 1, 2 y 3, para distancia, la primera superficie es de 0.9 y tuvo un coeficiente de fricción, de rozamiento, de 0,89. Para la segunda, tenemos una distancia de 1.2 con un coeficiente de 0,67, y para la distancia 3, una distancia de 1.5 con un coeficiente de 0,53. Listo. Entonces, aquí ya tenemos el plano, que toca hacer un plano de cuerpo libre, un diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos este diagrama de cuerpo libre, en donde tenemos acá un componente X y componente Y y componente X. Entonces tenemos que el Fn es la fuerza normal, tenemos la bolita, tenemos que en el componente X tenemos más masa por gravedad por seno de teta, y tenemos entre la masa por gravedad por el coseno de teta y entre la masa por gravedad el seno de teta, tenemos el ángulo el ángulo de teta, que es masa por gravedad. Tenemos acá el ángulo teta, y para el plano horizontal tenemos la fuerza normal, la fricción, la fuerza de rozamiento, y tenemos una masa por gravedad. Entonces, eh, explicándolo así, estos son los componentes que trae un plano de diagrama inclinado. Espero me hayan entendido. Fue una breve explicación por el corto tiempo que tenemos. Entonces, espero les haya gustado la explicación. Muchas gracias por su atención. Quedo atento. Dios los bendiga. Chao, adiós. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.